ronda de debate. En esta ocasión, me permitiré presentar a los integrantes del honorable jurado calificador, el cual se integra por el licenciado Juan Antonio Franco Valdés, quien preside en esta ocasión, acompañado por el licenciado Alfonso Ríos Gamiño y el doctor José Luis Leal Espinosa. El tema a debatir en esta ocasión es: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Defendiendo la posición a favor, el equipo 125 integrado por Saúl Delgado Ayala y Alfredo Díaz Casasola. Defendiendo la posición en contra, el equipo 339 integrado por Luis Miguel López García y Roger Iván Kupuk. Antes de dar comienzo a esta ronda de debate, me permitiré señalar las siguientes reglas de competencia. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador cede el uso de la voz. Se le solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición. En ese momento, el cronómetro será detenido. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los oradores deberá hablar obligatoriamente 2 veces, y en la última intervención ambos competidores podrán hacer uso de la palabra en el mismo turno. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, el orador será interrumpido. Existen 7 aspectos a calificar, 3 de forma y 4 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 puntos y una calificación máxima de 100. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 700 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1490 puntos. Recordando que de las 12 calificaciones que se emitan, la más alta y la más baja serán eliminadas de la calificación total. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la calificación global de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden durante sus exposiciones consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado. Asimismo, debo recordarles que el uso de los micrófonos está prohibido. Dicho lo anterior, debo preguntarles si desean los competidores utilizar los monitores o si prefieren que estos sean apagados. Lo pueden apagar con el botón azul. ¿Están apagados? Sí. Muy bien. Dicho lo anterior, cuando ambos equipos señalen estar preparados, se concederá el uso de la palabra. Para su primera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes, jurado evaluador, compañeros que participan en este día, en este debate de temas tan importantes como son los derechos humanos. Quiero comenzar con Norberto Bobbio, que nos dice que los derechos humanos nacen en un tiempo y que ese tiempo es relativamente reciente, que así como llegaron los derechos humanos, se nos pueden ir. Es por ello que para un Estado democrático, constitucional y de derecho como el nuestro, es necesario que se reconozcan los derechos de las parejas homosexuales a la par de los derechos de las parejas heterosexuales. El reconocimiento de los derechos humanos no puede estar sujeto ni a condiciones ni a cualidades de la persona, toda vez que éstas son inherentes
son inherentes a la naturaleza del hombre mismo. En los últimos años, y para ser más preciso, en la segunda mitad del siglo XX, se dio uno de los acontecimientos más importantes para los derechos humanos, un hito para los derechos humanos. Fue en donde se empezaron a reconocer y a formalizar los derechos humanos, y me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocido, como todos lo conocemos también, como el Pacto de San José. Hoy en día ha comenzado una nueva etapa. No solo es la del reconocimiento, sino también la de la interpretación de los derechos humanos. Pues hoy en día entidades federativas, hoy en día estamos aquí mismo en Coahuila, en un estado en donde ya se están reconociendo los derechos a las parejas homosexuales. También un caso, el Distrito Federal también ha reconocido en materia de derechos humanos, está a favor de las parejas homosexuales. Pero aquí lo más importante es, habría que recalcar cuáles son los derechos que deben de ser a la par a las parejas homosexuales, cuáles son los derechos que deben de tener las parejas homosexuales. Vamos a hablar de beneficios fiscales, de beneficios de solidaridad, del derecho de propiedad, el derecho a tomar decisiones médicas de manera subrogada, beneficios migratorios para cónyuges extranjeros. Nuestra postura el día de hoy es estar a favor de que las personas del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. No hay ninguna razón de índole constitucional para poder negarle los derechos a las parejas homosexuales. Es cuanto. Para su primera intervención tiene la palabra la posición en contra. Buenos días tengan, honorables jueces, compañeros participantes. El tema a debatir es si las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Nosotros vamos a defender la postura en contra, pero no desde un punto de vista represivo de los derechos humanos, como se pudiera pensar, sino un punto de vista más inclusivo. No deben de tener los mismos derechos porque no hay nada más injusto que tratar como igual aquello que es diferente. Las parejas del mismo sexo tienen necesidades diferentes, tienen una realidad diferente y por lo tanto deben de tener derechos diferentes. Si leemos la Constitución, los diferentes tratados internacionales, vemos que se maneja el derecho de todo hombre y de toda mujer de contraer matrimonio. Pero vemos que el matrimonio es como una institución más de una tradición social. Pero no hay ningún derecho que diga que tú puedes unirte con una persona para crear un lazo de afinidad. Por lo tanto, esa es nuestra primera propuesta. Elevar como derecho humano el derecho a la convivencia, para que de esta manera las parejas del mismo sexo que deseen estar unidas por medio de un lazo de solidaridad, de afecto y de apoyo mutuo, porque tengan un proyecto de vida en común, puedan unirse con una pareja sin tener que recurrir al matrimonio, pero que estén avalados ante la ley, porque actualmente no hay un marco jurídico que los proteja. Si hay en algunos estados las legislaciones, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila, el Pacto Civil de Solidaridad, el cual les permitía gozar de algunos derechos, pero no de los mismos derechos que las parejas en matrimonio. Si comparamos estas dos instituciones, podemos hacer una analogía entre una taza y un vaso. Ambos son contenedores, pudieran estar hechos del mismo material, sin embargo, cada uno tiene funciones específicas, tiene características específicas, y en el caso del matrimonio, esas características están tipificadas dentro del Código Civil. Cualquier institución que no contenga estas características específicas es otra cosa menos matrimonio. Nosotros proponemos entonces el derecho a la convivencia, para que las personas que no deseen casarse puedan gozar y estar protegidos ante la ley, puedan recurrir y puedan exigir los mismos derechos como el de la pensión por viudez, pensión alimenticia, como créditos hipotecarios, como diferentes derechos que se derivan de la pareja. De esta manera nosotros estamos rompiendo con el heterocentrismo porque garantizamos una cobertura más amplia de sus necesidades que tienen como seres humanos. Además, también podemos mencionar otro derecho muy importante, que es el derecho de la familia. El derecho de la familia que, si bien morfológicamente las parejas del mismo sexo no pueden tener descendencia con su pareja, en su individualidad sí pueden tener y pueden formar una familia. Es por lo tanto que nuestra segunda propuesta de derecho es el derecho a la reproducción asistida, para que de esta manera las parejas puedan gozar de ese derecho de su familia, para que las parejas formadas por dos mujeres puedan recurrir, y esa es la primera variante de ese derecho, el derecho a la inseminación artificial,
para que de esta manera las parejas formadas por dos mujeres que deseen formar una familia biológicamente hablando puedan hacerlo. Y la segunda variante de esto es el derecho a la maternidad subrogada, que en México también, en el estado de Tabasco, ya es una realidad desde hace 17 años. Sin embargo, las legislaciones limitan exclusivamente a las parejas heterosexuales. Nosotros lo que queremos es que sea un derecho de las parejas homosexuales, para que entonces su derecho humano a la familia sea respetado. Es una ampliación de ese derecho, el derecho a la reproducción asistida. De esta manera nosotros estamos protegiendo a las parejas del mismo sexo, gozándole los derechos que, como sus necesidades son diferentes, estas parejas merecen, para que entonces no recurran a instancias como el matrimonio, que muchas veces lo hacen no por afinidad, sino simplemente para poder estar protegidos jurídicamente, a pesar de que no sea su ambición. Entonces, de esta manera, con el derecho a la sociedad y con el derecho a la reproducción asistida, son derechos diferentes de las parejas heterosexuales. Por lo tanto, nosotros estamos siendo más inclusivos en cuanto a las necesidades de estas parejas. Estamos rompiendo con el heterocentrismo de las normas, que actualmente dan prioridad simplemente a las parejas heterosexuales y luego se les hace extensivas a las parejas homosexuales. Se lucha por hacerlo. Sin embargo, nosotros defendemos el artículo 130 y el 121, donde dicen que es facultad de los estados regular el estado civil de sus habitantes, para que entonces puedan estar protegidos y sean válidos y sean respetadas estas uniones en los diferentes estados. Es cuanto. Para su segunda intervención tiene la palabra la posición a favor. Gracias. Primero, compañero, quisiera decirle que usted se está centrando en una figura limitativa. El matrimonio, como usted ya lo ha mencionado, la reproducción asistida, la reproducción subrogada y el derecho a la familia. Primero quisiera que usted me contestara una pregunta: ¿qué es la familia? En el ordenamiento constitucional habla de la familia, pero no me dice qué es la familia. Las familias homosexuales se han visto limitadas en el reconocimiento a sus derechos, no por cuestiones del legislador o del ordenamiento jurídico, sino simplemente por un criterio y por prejuicios tradicionales que han impedido que estas comunidades y estas parejas tengan los mismos derechos. Voy a hablar un poco sobre los derechos implícitos que trajo aparejada la reforma constitucional de 2011. Uno de ellos y un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad, los aspectos que comprenden. Entre ellos, nos dice que la dignidad y la igualdad son cuestiones inherentes a la naturaleza del género humano, y por ello se le debe reconocer a cualquier persona sin distinción o sin importar la orientación sexual o sus preferencias, el unirse en matrimonio o no hacerlo, tener hijos, cuantos o de no tenerlos, de proyectarse físicamente y jurídicamente como mejor le parezca, siempre que tenga que atender a los fines de desarrollo de su persona. Por su parte, también el Tribunal Europeo, en un caso en donde se ve involucrada, y le voy a leer el rubro de esta resolución, que es el caso Norrie contra Nueva Gales del Sur, Australia, en donde el Tribunal Europeo resuelve sobre una persona transgénero. Las parejas homosexuales no solamente son gays o lesbianas, también hay transgénero y transexuales. Entonces, como usted me ha dicho, la maternidad subrogada solo a las mujeres, y los hombres, ¿qué va a pasar con ellos si quieren tener hijos? Estamos atendiendo también a un derecho que le estaríamos limitando ese catálogo y ese ejercicio a las voluntades, a sus anhelos, a sus deseos, como bien ya lo ha reconocido también la Corte. Las personas deben de desarrollarse en un ámbito donde el Estado les garantice el libre ejercicio y ejercicio completo de los derechos de las parejas homosexuales. Hablemos un poco sobre aquellos derechos que se deben de reconocer a las parejas homosexuales. Hablamos de derechos patrimoniales que surgen del matrimonio, derechos fiscales, derechos de patrimonio, derechos de toma de decisiones médicas por causa de muerte de alguno de los cónyuges, y ante ello me permito citarle algunos ejemplos. En materia fiscal, la Ley de Impuestos sobre la Renta nos habla en la fracción 19 y fracción 22 del artículo 109, cuando se va a hacer la exención
del pago del impuesto sobre la renta cuando derive de una donación realizada por uno de los cónyuges. Es decir, si hay una pareja homosexual, si no se le reconoce el derecho al matrimonio, si no se le reconocen los mismos derechos a estas parejas, estaríamos en la encrucijada de decir que como seres humanos, como individuos, tienen un catálogo igual de derechos, pero como parejas tienen un catálogo limitado de los mismos. Sería tanto como decir o tratar igual a los desiguales o tratarlos como personas de segunda clase. Nuestra postura es totalmente a favor del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales, porque independientemente de la calidad que tengan en unión, son seres humanos que deben de tener los mismos derechos que consagra la Constitución y los tratados internacionales. Para su segunda intervención, tiene la palabra la posición en contra. Cabe destacar que la postura de nuestros compañeros se enfoca demasiado y hace un discurso en el cual siempre señalan los derechos inherentes del hombre. Pero cabe destacar que nuestro equipo se ha manifestado en razón de que las personas y las parejas del mismo sexo se necesitan adecuar a los tiempos modernos con figuras diferentes, pero respetando siempre sus derechos humanos. Por ello, cabe destacar la confusión en relación a la reproducción asistida, ya que ellos señalan que solamente beneficiaría al sexo femenino. Cabe destacar que también existe la inseminación artificial y el vientre subrogado, en el cual puede existir un contrato. Pero estamos hablando de que necesitamos mejorar la forma de establecer estos derechos. Es por ello que nuestra postura es que sí debe de existir derechos diferentes a las personas heterosexuales y a estas parejas en razón de sus necesidades biológicas, psíquicas y naturales. Nosotros no hemos discutido los derechos inherentes del hombre. Cabe destacar que de hecho están manifestados de facto en los tratados internacionales, los cuales en ningún momento obligan al país y a nuestro país, sobre todo México, a manifestarse a favor del matrimonio. Cabe destacar que la adopción tiene una finalidad biológica de poder establecer una filial en la cual se manifieste en favor del interés superior del niño. Es por ello que la función principal de la adopción es crear una relación casi similar a la biológica, pero para ello es necesario establecer mecanismos naturales para que pueda establecerse ese tipo de relaciones. No estamos negando el derecho al matrimonio, estamos dándole una alternativa. Como usted antes había mencionado, los tiempos recientes exigen figuras modernas, tales que puedan defender los derechos patrimoniales, los derechos a la seguridad social, los derechos a la herencia. Sin embargo, no solamente deben estar establecidos en la figura del matrimonio, deben establecerse alternativas que puedan obligar a las instituciones públicas y a las instituciones legales para la filiación de este tipo de parejas. Es cuanto. Para su tercera intervención, tiene la palabra la posición a favor. Nuevamente, muchas gracias por el uso de la palabra. Creo que no les está quedando muy claro al equipo contrario que no hay que limitarse nada más a unos solos derechos, que es el matrimonio y la adopción, como ustedes mencionan. Ahora, ustedes mencionaban el derecho de producción asistida. Ese es un derecho que toda persona puede gozar. Entonces, ustedes están a favor de nuestros argumentos que las parejas homosexuales puedan tener derecho a la reproducción asistida. En este caso, como ustedes mencionaban también, de que de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, actualmente en nuestro país no hay razones, como ya les decía, de índole constitucional para que no se le puedan reconocer los mismos derechos a las parejas homosexuales. Parece ser que ustedes están en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, retomando lo que nos dice Gustavo Zagrebelsky con el derecho dúctil. Nos dice que en tiempos tan oscuros como los que estamos actualmente en los derechos, reconfronta saber que el derecho sigue siendo
objeto de desvelos y de reflexiones en una sociedad dinámica como la que ustedes mencionan. Gracias a esa sociedad dinámica se le tiene que reconocer los mismos derechos a las parejas homosexuales. El derecho debe de dar respuesta a la sociedad dinámica, a la sociedad que día a día nos alcanza la globalización, a esta sociedad del siglo XXI, a esta sociedad que cambia. Es ahí en donde los derechos humanos deben reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Ustedes están haciendo una distinción, y hacer distinción es hacer una discriminación a las parejas homosexuales, hoy considerado un grupo muy vulnerable. Hoy toda persona merece que se representen sus derechos humanos, estos respetando las igualdades, circunstancias iguales a los demás, a la demás sociedad, en este caso a las parejas heterosexuales. Siempre y cuando sin motivos de discriminación y también sin motivos de preferencia sexual. Es por eso que hoy nos seguimos en nuestra postura, que estamos a favor de que se reconozcan los mismos derechos a las parejas homosexuales que las parejas heterosexuales. Es por eso, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que me voy a permitir leer el artículo primero, que nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo número 7 mismo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción de derecho, a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Seguimos nuestra postura, que estamos a favor de que se le reconozcan los mismos derechos a las parejas homosexuales de los que gozan las parejas heterosexuales. Es cuanto. Para su tercera intervención tiene la palabra la posición en contra. Cabe destacar y recalcarle a nuestros compañeros que en ningún momento nos hemos manifestado en contra de los derechos privados y personales de este tipo de parejas. La exigencia permanente que tenemos a raíz de nuestra postura de que las parejas del mismo sexo no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales se basan estrictamente a que sus necesidades son completamente diferentes. Estamos hablando también de los derechos a la identidad, y así también como lo ha hecho la Organización de los Estados Americanos a través de sus proyectos jurídicos para la defensa de los derechos humanos de este tipo de personas con orientación sexual diferente, también se ha manifestado la forma de institucionalizar mecanismos para la protección y la defensa de este tipo de parejas a través de modelos totalmente diferentes a las parejas heterosexuales. Porque estamos hablando también de que existe una violencia homofóbica y lesbofóbica en este tipo de parejas, en los cuales las instituciones en las cuales actualmente se tiene la defensa de los derechos de estas parejas no se han manifestado para poder defender sus intereses. No podemos aplicar los mismos derechos a personas que no tienen las mismas necesidades, porque actualmente, como ustedes lo han manifestado, estos derechos se han limitado en un heterocentrismo en el cual el vacío legal es constante y permanente, y se necesita, más allá de establecer mecanismos igualitarios, a mecanismos totalmente señalados en los cuales la afiliación de este tipo de personas puedan ser coherentes y defensoras de sus derechos. El patrimonio ya está defendido, la herencia ya está defendido, la seguridad social ya está defendido en las parejas heterosexuales, pero necesitamos figuras en las cuales englobe esas necesidades y puedan adaptarse sin necesidad de modificar totalmente la ley. Es cuanto. Para su cuarta y última intervención tiene la palabra la posición a favor. Entonces, compañeros, quisiera decirles que crear una figura jurídica distinta a la del matrimonio para reconocerle un cierto catálogo de derechos a las parejas del mismo sexo es el acto más discriminatorio que podría hacer el legislador ante estas personas. Porque no se puede catalogar de una manera distinta a las parejas homosexuales y heterosexuales, porque ya la Corte se ha pronunciado al respecto y ha dicho en su sentencia de la 10ª época que al rubro dice: no hay
parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos. No hay razón de índole constitucionalidad para no reconocerlos. En ese sentido, nos dice que hay una situación equivalente entre las parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Es decir, deben tener el reconocimiento de los mismos derechos independientemente de la figura jurídica de la cual surja. Podemos hablar, y haciendo una analogía y el estudio que se ha hecho sobre el matrimonio y las diversas formas en que las parejas heterosexuales a través de la historia se han unido, encontramos la figura del concubinato. En algunas legislaciones del Estado mexicano existen legislaciones, existen disposiciones en las que señalan que el concubinato y el matrimonio surten los mismos efectos para las partes. O sea, el matrimonio tiene un catálogo de derechos, mismos que surgen a partir del concubinato. Entonces, partiendo de esta interpretación, o partiendo de estas disposiciones jurídicas, podemos hablar que las parejas o sociedades de convivencia entre parejas homosexuales surten los mismos efectos, porque los fines no son distintos. Los fines son de la familia, los de una sociedad. El texto constitucional y mucho menos los tratados internacionales nos señalan cuál es el modelo idóneo de familia. Partiendo de esa premisa, no podemos estar limitando que solamente por el hecho de ser distintos, por ser una pareja homosexual, no van a tener el mismo catálogo de derechos. En ese sentido, también hablemos que la comunidad homosexual no es nada más gays, lesbianas, también hay transexuales y transgéneros. Hablemos de la posibilidad que tienen ellos de acceder a este reconocimiento de derechos. El Tribunal Europeo, en un reconocimiento que hizo en el año 2014, el 4 de abril del año 2014, a un transgénero, donde el registro civil no lo reconocía como tal, de esa manera no podía acceder a un estatus siguiente que es el de unión de pareja. En esta resolución, el Tribunal Europeo ordena al registro civil de Australia, es Nueva Gales del Sur, a que le reconozca esa calidad, a que le reconozca que es de un tercer género, un género neutro. De esa manera puede acceder a la institución del matrimonio. En ese sentido, los derechos ya son inherentes a la persona. También hablemos de la resolución del 4 de septiembre del año 2014 que emitió la primera sala de la Suprema Corte. La disolución de la primera pareja homosexual. En ese sentido, al haber un vacío en la ley, en el Código Civil del Distrito Federal sobre las ciudades de convivencia, tuvieron que aplicar disposiciones que se aplican al matrimonio para la disolución. En ese sentido, ya hay un reconocimiento implícito a que tienen los mismos derechos, toda vez de que habiendo el vacío de la ley, la Suprema Corte, y con su facultad que tiene de interpretación de la ley, él pudo subsanar esas deficiencias, atendiendo entonces a los derechos implícitos, mismos que surgen con la reforma del 2011 en derechos humanos. El texto constitucional ya no otorga derechos, reconoce. Es decir, el derecho existe antes de que la norma lo reconozca. Ahora el Estado tiene la obligación de reconocerlo. En ese sentido, compañero, quisiera que usted me contestara si está en contra de que se le reconozcan los mismos derechos patrimoniales, derechos fiscales, derechos de subrogación de toma de decisiones, porque estos derechos son inherentes a las parejas heterosexuales. La discusión es esa, si deben o no tener los mismos derechos. No estamos hablando de qué figura se tiene que crear para reconocerlos, estamos hablando de los derechos humanos. Quisiera, para terminar, hablarles un poco sobre los derechos que se le reconocen a estas parejas. La Ley General del Trabajo nos habla que en caso de muerte, en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla que en caso de muerte, la persona que se va a ver beneficiada o indemnizada va a ser el cónyuge. Hablemos entonces, si las parejas homosexuales están unidas y no se le reconocen estos derechos, independientemente de la figura por la cual surjan, si no se le reconocen estos mismos derechos, se les estaría violando este derecho, porque están compartiendo lazos de solidaridad. Por eso estamos a favor de que se reconozcan los mismos derechos a las parejas del mismo sexo. Esto. Para su cuarta y última intervención, tiene la palabra la posición en contra. Empiezo respondiendo la pregunta que me hizo, que si estamos nosotros en contra de que se les reconozcan sus derechos inherentes a su calidad humana. No, compañero, no estamos en contra y creo que no les ha quedado claro. A lo largo de nuestras intervenciones hemos mencionado que no les estamos negando sus derechos, sino les estamos otorgando unas figuras que les otorguen
otros derechos. No les estamos negando el derecho al matrimonio, sino les estamos otorgando una alternativa para que aquellos que no deseen casarse puedan estar protegidos ante la ley. De esta manera les seguimos garantizando esa rama de derechos que dependen de la unión del matrimonio, que como ya mencionamos es más una tradición social, pero las parejas que deseen tener esos lazos de afectividad, de solidaridad mutua y de apoyo porque tengan un proyecto en común, puedan hacerlo y puedan estar protegidos legalmente sin la necesidad de casarse para cumplir como requisito. Además, ustedes se centraron en todas sus intervenciones en los derechos inherentes a la calidad de ser humano, pero estamos hablando de los derechos de pareja, exclusivamente los derechos de pareja. Entonces, ya mencionamos y ya les reiteramos, de esta manera nosotros se los garantizamos. No estamos limitando exclusivamente a que tengan el derecho a la convivencia, sino que también se les otorga el derecho al matrimonio como una posibilidad para aquellos que deseen casarse. Por ejemplo, estando aquí en el bello estado de Coahuila, donde se había reconocido el Pacto Civil de Solidaridad y recientemente en este mes de septiembre ya se les otorgó el derecho al matrimonio, pero no significa que ya no sea vigente el Pacto Civil de Solidaridad. Quien desee seguir con esa figura que es similar al concubinato puede hacerlo sin necesidad de casarse y de esa manera estar protegido. Nosotros lo que queremos hacer es garantizarlo a nivel nacional para que todas las personas tengan esa posibilidad y puedan acceder a derechos derivados de la unión con su pareja, porque no existe ni en la Constitución ni en los tratados un derecho de unirte con aquella persona para concederse apoyo mutuo. Simplemente existe el derecho al matrimonio. Entonces estamos dándoles otra realidad, es un derecho diferente, como el tema lo indica, es un derecho diferente al de las parejas heterosexuales. Y mencionaban también que todas las parejas tienen el derecho a la reproducción asistida, y déjenme decirle que no es cierto. En México solamente está legislado y solamente está permitido en el estado de Tabasco, y ahí la norma especifica que no lo pueden hacer las parejas del mismo sexo, simplemente las parejas heterosexuales. Nosotros estamos viendo la necesidad que tienen estas parejas y el deseo que tienen de tener un hijo, de formar su familia, que como bien mencionó, no hay una definición específica porque actualmente las familias van cambiando. Ya es imposible reconocer que solamente existe el modelo tradicional, sino también existen familias monoparentales, existen las familias ensambladas, existen diferentes modelos de familia, y este es uno de esos nuevos modelos de familia que biológicamente va a poder tener su descendencia, porque pueden ser capaces de las madres de ser gestantes, o también de poder acceder al vientre subrogado en el caso de que las parejas formadas por dos mujeres no sean fértiles, o en el caso de los hombres de que puedan rentar el vientre subrogado para entonces poder tener descendencia biológica. Son derechos completamente diferentes que en ningún momento van a eliminar o van a hacer que se les nieguen los otros derechos. Simplemente se les están reconociendo de acuerdo a sus necesidades, y es lo que queremos enfatizar. De esta manera están siendo protegidos, siguen gozando de sus derechos inherentes a su calidad humana, pero tienen unos derechos específicos de acuerdo a sus necesidades específicas. Estamos siendo más inclusivos porque tienen una realidad diferente. Existen muchas parejas en México que llevan muchos años juntas, sin embargo no desean casarse, no es su anhelo, pero como no se han casado, jurídicamente no tienen ninguna vinculación, no tienen una responsabilidad, no han generado ningún vínculo que les permita estar protegidos ante la ley, que les permita acceder a, por ejemplo, un seguro, que les permita acceder a una pensión por viudez, que les permita acceder a un crédito hipotecario en conjunto. Entonces, de esta manera, reconociendo estas uniones como un contrato, que se registren ante el registro público de la propiedad y del comercio y ante el registro civil, nosotros les estamos garantizando el acceso a estos otros derechos. Nosotros les estaríamos garantizando, y seríamos un Estado más inclusivo, seríamos un Estado que no discrimine a las parejas del mismo sexo, sino que les otorgue lo que ellos necesitan, que les satisfaga todas las necesidades que como pareja tienen, mediante unas alternativas, como ya mencionamos, para aquellas parejas que no deseen casarse y para las parejas que deseen tener un hijo biológico. Sin embargo, eso tampoco, no estamos diciendo que se les niegue el derecho a la adopción. Se pueden complementar para entonces garantizarle la mayor cantidad de derechos a las parejas del mismo sexo, y que sean derechos diferentes
a los de las parejas heterosexuales. ¿Es cuánto? Tras haberse agotado los turnos, se declara concluida esta ronda de debate. Solicito por favor al público que nos acompaña y a los compañeros competidores abandonar el aula para la deliberación, recordando a los equipos que tras la evaluación procederá la etapa de retroalimentación para que no se alejen mucho de esta sala. Pasemos a la etapa de retroalimentación, por lo cual cedo el uso de la palabra al honorable jurado calificador. Bueno, pues doy la palabra aquí a mi compañero doctor para la retroalimentación. Gracias, maestro Juan Antonio Franco. Bien, en primer lugar, felicitarlos a todos y todas por sus brillantes intervenciones, por hacer el esfuerzo de poder debatir, de dilucidar, de escudriñar estas ideas y poder generar nuevo conocimiento desde la perspectiva del derecho comparado y, por supuesto, desde la confrontación y la ponderación, en este caso, de los derechos humanos. Evidentemente, son equipos brillantes. El hecho de llegar a esta etapa semifinal después de sus respectivas eliminatorias regionales y recibirlos en esta ciudad de Saltillo, pues exige por parte de este jurado y de todo el comité organizador una felicitación no solo a ustedes, sino también a sus respectivos asesores, a sus coaches que han creído y han confiado en ustedes y que estoy convencido que ustedes han correspondido por encima de las expectativas que se tuvieron en un inicio. Por otro lado, hacerles algunos comentarios eminentemente de forma, ya que ustedes yo creo que han analizado y profundizado cautelosamente los argumentos en cuanto a su fondo y sobre todo de cara, ¿no?, a que los siguientes ejercicios en los próximos días sean para ustedes mucho más revitalizantes de cara a la etapa final. En lo particular, para los dos equipos, sí invitarlos a utilizar un poco más sinónimos, ¿no? Me parece que ambos equipos cayeron mucho en la repetición de términos, incluso en redundancias, ¿no? Algo que evidentemente por los propios nervios y a veces por hilar un argumento que traen mucho más desarrollado y que el tiempo a veces no les da lo propio, lo hacen de una manera espontánea, pero sí a los coaches y a ustedes mismos trabajar mucho en ese sentido. El español es un idioma riquísimo y en el cual les permite, ¿no?, utilizar una serie de argumentos y sobre todo una serie de términos jurídicos, evidentemente, pero también de diccionarios sociológicos que les permita tener un lenguaje más fluido, más persuasivo y sobre todo más convincente de cara a su propia estructura o su mapa mental. Sí tener muy en cuenta que se habla de derechos humanos y muchas de las ocasiones se redundaba en este término y se tomaba casi como comodín, ¿no?, derechos humanos para todo, cuando pueden utilizar otro tipo de terminología. Y un argumento que yo creo que no sé si coinciden mis compañeros del jurado o un comentario, es que normalmente sabemos, estamos conscientes de que ustedes traen los argumentos ya perfectamente preparados y perfectamente analizados y muchas de las veces no se salen de su discurso. Entonces a veces existe una especie como de cortocircuito porque el equipo, llámese a favor o en contra, posiciona un punto y la contrarréplica, en lugar de ser sobre el punto, se siguen en el mismo discurso que traían. Entonces tal parece que si lo estudiamos de una manera continua se cortocircuita la información. Evidentemente comprendemos que traen ya perfectamente su estructura y su defensa, pero sí ser un poco más generoso con el contrario, en el sentido de aceptar el guante y poder entrar al fondo, ¿no? Que eso es lo que finalmente estamos evaluando, no tanto si traen ya perfectamente memorizada su estructura, porque sí da la impresión que si una persona dice A, da igual, yo sigo en mi posición B, C o D lo mismo sucede en contraparte, ¿no? Les lanzan el guante y no contestan y siguen en su misma posición B, aunque les pregunten A. Esto lo digo de cara a las posibles rondas. Eso en un momento determinado les puede dar mucha solidez y sobre todo mucha prestancia y mucho vigor en sus argumentos y sobre todo mucha claridad en su exposición. Por lo demás, felicitaciones. En verdad, aprendemos mucho de ustedes.
y sobre todo por ahí se citó a Bobbio, ¿no? En cuanto al tiempo de los derechos, estamos claros que es un nuevo paradigma, es una nueva conceptualización del derecho, en el cual tanto los colegas como un servidor estamos, igual que ustedes, aprendiendo esta nueva época de los derechos, como señala el maestro Bobbio. Muchas felicidades a todos. Gracias, doctor. Maestro Ríos. Gracias, presidente. Yo solo quiero hacer un apunte muy pequeño. Creo que el análisis del doctor, pues no cabe puntualizar otra situación, pero yo les quiero hacer referencia a algo de cortesía procesal, que creo que nos falta mucho tanto en los juzgados como ahora en las cuestiones orales, ¿no? Y todo el mundo tenemos la imagen de que el abogado es aquel que se quita la camiseta en la audiencia y hace todo un espectáculo, ¿no? Aquí hay que tener un poco más de cortesía procesal, hay que ser muy duro con las ideas, no por eso nos vamos a dejar algo en el tintero, ¿no? Diseccionar las ideas y ser muy cortés con el contrario. De ahí en fuera me parece una preparación excelente. Ustedes ya son semifinalistas. Quiero felicitarlos por estar aquí. Felicitar a sus maestros. Es una preparación excelente. Y no me resta más que felicitar a Roger, a Luis Miguel, a Saúl y a Alfredo. Un gran esfuerzo. Los felicito y sigan así. Es el futuro que tienen debe ser brillante en sus lugares de origen o en cualquier lugar. Felicidades a los cuatro y por supuesto a sus maestros. Bueno, y por mi parte, pues felicitar a los dos equipos. Coincido con los colegas en que ambos equipos están muy bien preparados y se nota. Un placer estar aquí en ese sentido. Y en cuanto a los aspectos de forma, pues creo que la mayoría de los puntos ya lo han aclarado aquí los colegas. De mi parte solamente una recomendación, hay que tratar de ser muy precisos a la hora de contestarle a la otra parte, ¿no? O sea, muy preciso en cuanto al punto que se está contestando y diferenciar entre cuando se le está contestando y se introduce un argumento nuevo, porque eso facilita tanto el debate entre ustedes como la apreciación de los jueces. Yo creo que sería todo lo que tengo que decir en este sentido y de nuevo felicidades a ambos equipos. Realizado lo anterior, se declara clausurada esta ronda de debate. Agradezco al honorable jurado calificador por su honrosa colaboración y a los compañeros competidores por su espléndida participación. Muchas gracias. Un tribunal de juicio. Felicidades. No muerden. Se acabó el debate. Sí. Ya se acabó la rivalidad. No hay rivalidad.